In the United States, the Supreme Court has just made a ruling. En los Estados Unidos, la Corte Suprema acaba de dictar o hacer un dictamen. No more Ten Commandments posted in any federal court. Donde se prohíbe poner los 10 mandamientos en cualquier corte federal. Almost every federal court in America, including the Supreme Court, casi cada corte federal en los Estados Unidos, incluyendo aún la Corte Suprema, years ago had imprinted in granite the Ten Commandments. The Ten Commandments are in granite, posted on the walls. Años atrás solían tener en cada uno de estos salones los 10 mandamientos pegados en la pared de estas habitaciones. Now they have ruled that those Ten Commandments have to be removed. Ahora se ha dado el dictamen de que los 10 mandamientos ya no estén en los salones de la Corte Suprema. And all over the United States they have sandblasting companies blasting it off the walls. Y ahora tenemos compañías que están sacando este tipo de avisos desde de las paredes. California is racing to get to be the first state to get the Ten Commandments out of all their courts. California es el primer estado que está tratando de quitar los 10 mandamientos de cada lugar donde estuviera. In the United States, we are pushing God out of our society. En los Estados Unidos estamos viendo que se está sacando a Dios de nuestra sociedad. We have taken him out of our courts. Lo hemos sacado de nuestras cortes. Taken him out of our schools. Lo hemos sacado de nuestras escuelas. In the schools in New York City, y las escuelas en la ciudad de Nueva York, a teacher can lay a pornographic magazine on her desk. El profesor puede traer una revista pornográfica y ponerla sobre su escritorio. She can put the Quran on her desk. Puede poner el Corán. If she puts a Bible on her desk, she's fired. Pero si pone una Biblia, la despedirán por ello. It happened to one of the teachers in our school, in our church. Ya le ha pasado eso a una de las maestras que asiste a nuestra iglesia. The same thing is happening now in Europe. Lo mismo está sucediendo en Europa. Europe is totally a secular society. Europa se está convirtiendo en una sociedad netamente secular. They're totally removing the name of God from their society. Están sacando el nombre de Dios por completo de la mente de la sociedad. And I get grieved when I hear people say, no, it should not bother us in America because the law is written in our hearts. Y me duele mucho porque hay gente que dice eso no debería importarnos porque la ley está en nuestro corazón. But God said these commandments must always be in the frontlets of your eyes. Pero el Señor le habló al pueblo y le dijo, estos mandamientos deben estar frente a tus ojos. God also said this. Y también Dios dijo lo siguiente. And these commandments, y estos mandamientos, you shall bind for a sign upon your hand. Deben ponerlos y tenerlos cerca de tu mano. They shall be as frontlets or visible before your eyes. Y deben estar lo más visibles delante de tus ojos. And write them on the posts and gates of your houses. Y debes colocarlos en cada lugar de las puertas de tu habitación. You see, God at one time with his own finger wrote in stone. Dios mismo en una ocasión con su propio dedo lo escribió los mandamientos en una piedra. I hear preachers say we're not under the law, we're under grace. Escuché una vez un predicador que predicaba y decía ya no estamos bajo la ley sino en la gracia. And that's true. Y eso es cierto. We are not under the 613 laws invented by the Old Testament and the old rabbis. Ya no estamos bajo las 613 leyes en el Antiguo Testamento o que fueron escritos por los rabinos judíos. We're still under the moral law of God. Ahora estamos bajo la ley moral de Dios. The Ten Commandments. Los 10 mandamientos. Imagínense lo que debe sentirse en el cielo cuando nos burlamos y cuando nos olvidamos de los mandamientos de Dios. God's not going to stand idly by and allow this to happen. Y Dios no quiere y no tenía intención de que esto sucediera. Never in history has God allowed man to cast his laws away. Dios nunca ha intentado a través de la historia que su ley desaparezca de entre el pueblo. It's called lawlessness. Esto es lo que llamamos un pueblo sin ley. We're becoming lawless societies. Nos estamos convirtiendo en sociedades sin ley. Look what's happened to France and Germany and Europe since they have tried to outlaw God from their society. Miren lo que está pasando en Francia o en Europa desde que han olvidado la ley de Dios. Massive unemployment now. Una gran cantidad de falta de empleo. Islamics coming into power. Los islamistas están viniendo y llegando al poder.
confusion in their governments, Está habiendo confusión en medio del gobierno. chastisements from God's almighty hand. Se están apartando de la mano poderosa de Dios. We don't like to hear these things. No nos gusta escuchar de esto. When 9/11 came, 9/11 is when the towers in New York fell. Cuando sucedió la tragedia del 11 de septiembre, cuando se cayeron las torres en Nueva York, It happened on Tuesday, eso pasó un martes. and on Sunday, Y el domingo I siguiente, preached from our pulpit. yo estaba predicando en nuestro púlpito. The towers have fallen, and we have missed the Y message. yo le decía a la congregación, las torres se han caído y nosotros no nos hemos percatado del mensaje. God did not cause it, Dios no lo causó, but He did not stop it. pero tampoco lo detuvo. He allowed it. Dios lo permitió. The hand of God could stop it at any moment, Dios lo podría haber detenido, but God was speaking. pero Dios estaba hablando. A national television commentator Y aún en medio de los comentarios de la televisión a nivel nacional, quoted from the 17th chapter of Revelation. estaban citando el capítulo 17 de In Apocalipsis 1 hour, your power has fallen. y hablaban que en una hora el poder se había caído, se había venido abajo. The symbol of prosperity, El símbolo de la the prosperidad, twin towers, las torres gemelas, the symbol of your power, el símbolo de nuestro the poder, government Pentagon building, el Pentágono, and God was speaking. y Dios estaba hablando. You see, when God says, if you're going to be lawless, Y Dios está diciendo, si ustedes no van a obedecer mi ley, if you're going to push me out of your society, si ustedes me van a sacar de la sociedad, He comes lovingly first with a slap on the hands. lo primero que Dios va a hacer es va a darnos un golpe en nuestra mano. But then the judgments begin to increase. Y luego el juicio comenzará a incrementarse. Nobody wants to hear what I'm saying. Nadie o a nadie le gusta escuchar lo que les estoy hablando. We've had a whole city wiped out. Tenemos ahora una ciudad que ha sido prácticamente devastada. New Orleans. New Orleans. They don't even know whether to bulldoze the whole city now. No saben qué hacer con esa ciudad en este momento. Incredible. Es algo increíble. A little black grandmother Una abuela de raza negra said on television, dijo estas palabras en la televisión. I didn't see it, they called me and told me about it. Yo no sabía esto ni entendía cuando me llamaron y me hablaron de esto. Very elderly woman, very righteous, no doubt. Una mujer santa, una mujer justa. She said, let me tell you what it's about. Ella les dijo a la gente, mírenme escúchenme acerca de lo que esto se está tratando. This has been the most wicked city in America. Esta ha sido una ciudad tremendamente corrupta. The day after the hurricane, El día después del huracán, homosexuals danced on the street and made a big party. los homosexuales estaban danzando en las calles y estaban haciendo una tremenda fiesta, It's to laugh at God. riéndose y burlándose de Dios. The greatest center of iniquity on the face in the American landscape. El lugar o el centro de la iniquidad y del pecado en los Estados Unidos. That city had been warned time and time again. Esa ciudad ha sido golpeada muchas veces. Total lawless society. Una ciudad sin ley. And grandmother said, Y esta abuela decía, what preachers are afraid to say, lo que los predicadores tienen temor de decir. God is speaking to us. Dios nos está hablando a nosotros. You can't mock him. No se pueden burlar de You Dios. can't put him out of our No society. podemos sacarlo de la sociedad.